Hola, este es el segundo video que estamos haciendo para hacer el montaje manual de cuadernillos para un libro. Em, en este video vamos a concretar algunas ideas para poder hacer después todo el proceso de imposición y montaje. Aquí estamos mostrando dos formas de plegar cuadernillos. Aquí a la izquierda podemos ver lo que yo llamo el método 1, en donde se hace un doblez. Estos marcadores, estas paletas negritas nos indican por aquí se hace el primer doblez, luego se hace un segundo doblez a 90 grados del primero y luego se hace un tercer doblez que está paralelo al primer doblez. Eso nos permite hacer una división en 8 módulos, lo que nos permite hacer un montaje de 16 páginas, 8 por el tiro, 8 por el retiro. Y aquí estaría la forma en cómo quedaría la numeración de las páginas después de hacer ese plegado. Esto básicamente nos revela que cada página, a diferencia de lo que uno ve dentro del libro en donde se ven las páginas consecutivas, aquí se ve cómo se unirían, se impondrían las páginas. Entonces cada página tiene su pareja, la 1 va con la 16, la 2 con la 15, 3 con 14, etcétera, etcétera. Entonces cada, el hecho de que cada página encuentre su pareja, a eso lo vamos a llamar imposición. Aquí también quiero mostrar la parte de arriba, es lo que vamos a llamar el tiro. Siempre en el tiro va a estar la primera página del cuadernillo, que en este caso es la número 1, y al darle la vuelta a la página, vamos a dar la vuelta en esa dirección. Entonces vamos a encontrar que el número 2 va a estar en la parte posterior del número 1 y esta sería la distribución de las páginas por el retiro, que sería el reverso. Es importante también darse cuenta que algunos números están eh, digamos, al derecho y otros están patas arriba, que son los números superiores. Aquí a la derecha encontramos el método 2. El método 2 tiene un sistema de doblez en donde cambia un poco al primero. Vemos que el primer doblez es este que estoy marcando acá. Luego se hace un doblez perpendicular al primero y luego se hace un tercer doblez que también es perpendicular al primero. Eso básicamente nos genera una imposición de páginas en donde cada pareja de páginas es igual a las que vemos en el método 1, pero cambia la distribución de las páginas dentro del cuadernillo. A eso es a lo que vamos a llamar el montaje. Entonces, mientras que aquí en el método 1 vemos que la página 1 y 16 están abajo a la derecha, lo mismo en el método 2. Las páginas centrales del cuadernillo, que serían la 8 y la 9, en el método 1 están en la parte superior derecha y en el método 2 quedarían ubicadas en la parte inferior izquierda. Aquí también si le damos eh, el bote al cuadernillo, vamos a encontrar que el número 2 queda detrás del número 1 y lo que sí es cierto para los dos métodos es que las páginas que están en el tiro en el método 1 son las mismas páginas que están en el tiro en el método 2 y obviamente lo mismo pasa con las páginas del retiro. Entendido esto, vamos a tomar el método 2 para doblar el cuadernillo. Este método básicamente, pues y como vimos en el video anterior, em, si tenemos un tamaño de página media carta, no podría montar un cuadernillo de 16 páginas para imprimir en una impresora láser porque me exigiría un formato más grande que el tamaño más mayor que tiene
o la cavidad más grande que tiene una máquina láser habitual. Entonces, eso quiere decir que vamos a hacer una especie de trampa para poder montar este cuadernillo. Entonces, escogiendo el método 2, como ya mencioné, tenemos nuestras páginas y aquí voy a marcar, hice una marca adicional, en donde el lado derecho, las 4 páginas del lado derecho, las marqué como A y las 4 páginas del lado izquierdo las marqué como B. Al darle el bote al pliego, vamos a encontrar que por el lado del retiro, las páginas del lado izquierdo corresponderían a la sección A, llamémosla, y las páginas del lado derecho corresponderían a la sección B. ¿Por qué vamos a hacer eso? Básicamente porque vamos a tomar nuestro cuadernillo de 16 páginas completo y lo vamos a partir por la mitad, de manera que nos va a quedar un cuadernillo de 8 páginas, que lo vamos a llamar el cuadernillo, el chiqui cuadernillo A, y nos queda un cuadernillo de 8 páginas, que lo vamos a llamar el chiqui cuadernillo B. Aquí está organizado como estaba, como si el pliego estuviera junto, como si fuera un cuadernillo de 16 páginas. Entonces el 2 está opuesto al 1 y le dimos la vuelta. Pero vamos a hacer un pequeño cambio que consiste básicamente en que ya tengo dos cuadernillos de 8 páginas, el A y el B, y ahora los voy a pensar un poco como si fueran independientes. Entonces aquí el A le doy la vuelta y detrás del A va a quedar detrás del 1 va a quedar el 2, de aquí queda el 3 y detrás del 3 va a quedar el 4, etcétera, etcétera. Entonces esta columna de acá se entiende como el cuadernillo, el mini cuadernillo A, y esta columna de acá queda como el mini cuadernillo B, y ahí vemos qué pasa al darle el bote a cada uno de estos cuadernillos pequeños. Ahora vamos a construir un nuevo archivo en InDesign, un nuevo documento. Entonces voy a ir acá, archivo, nuevo documento, y el objetivo es crear el archivo donde voy a hacer el montaje de todas las páginas con las que voy a trabajar. Entonces, vamos a recordar que si el libro que estamos haciendo es tamaño media carta o un poquito más pequeño, al abrirlo es tamaño carta, al abrirlo otra vez es tamaño tabloide. Entonces, si tenemos un cuadernillo de 8 páginas, que son los pequeños cuadernillos que estábamos viendo hace un momento, los tabloides los voy a poder imprimir sobre un formato de papel más grande para que quepan no solamente las páginas, sino las guías de corte y todos los elementos adicionales que necesitamos. Para eso, entonces voy a poner las medidas de un extra tabloide. Tanto el formato carta como el formato tabloide como el extra tabloide son formatos que se crearon. El formato carta se creó o se originó a partir de la máquina de escribir, y las medidas que se usan son unidades de medida ánglicas, y eso quiere decir que o podemos trabajarlo en pulgadas o podemos trabajarlo en el sistema de picas tipográfico, que normalmente trabaja o dice que 1/6 de una pulgada es una pica. En este caso yo no recomendaría usar medidas en centímetros, porque pues la relación de las unidades ánglicas y el sistema métrico pues no tiene una correspondencia ideal, y eso querría decir que el formato en centímetros y en milímetros daría muchos decimales, y eso haría que el formato
sea bastante impreciso. Y para poder lograr cosas como el case del tiro y el retiro, necesitamos mucha precisión. Entonces voy a crear el formato, un formato extratabloide, si yo lo pongo en pulgadas, debe medir 12 pulgadas por 18 pulgadas. El formato tabloide mide 11 pulgadas por 17, el extratabloide mide 1 pulgada más de ancho, 1 pulgada más de alto. Si yo quisiera trabajar en el sistema de picas, entonces yo puedo dar el valor aquí en pulgadas y después cambiar a milímetros o preferiblemente yo prefiero trabajar con el sistema tipográfico, con picas, y lo convierto a 72 picas de ancho por 108 picas de alto. El formato lo vamos a hacer vertical porque, como vimos hace un momento, al montar un cuadernillo de 8 páginas, el formato se distribuye verticalmente o se organiza verticalmente. ¿Cuál es el número de páginas que voy a usar? En mi caso, estoy haciendo un libro de 80 páginas y el paginaje aquí, el número de páginas de este archivo para montar debería ser, en este caso, una cuarta parte del número de páginas que tengo. ¿Por qué una cuarta parte? Porque en una hoja, en una página, alcanzo a montar en una página de montaje alcanzo a montar 4 páginas del libro. Entonces, 80 dividido 4, eso quiere decir que voy a tener 20 páginas. A la hora de imprimir el libro, necesitaría imprimir 10 hojas impresas por tiro y retiro. Entonces pongo 20 páginas, no voy a poner márgenes, no voy a poner abundancias en este tipo de documento, o sea, zona de sangrado, en este tipo de documento no se debería poner porque este ya es el formato de impresión y de un formato de impresión no debería haber elementos que se salgan de la página. Entonces no necesito una zona de sangrado. Entonces tengo mis 80 páginas y la otra cosa importante es fijarse que no tengo las páginas opuestas. Entonces voy a crear el documento. Aquí está. Y en el siguiente video vamos a ver cómo empiezo a organizar este documento para poder hacer el montaje y la imposición. Nos vemos entonces.